Texcoco, Estado de México, 1970. La noche no existe realmente dentro del edificio de laboratorios del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMITE. Aquí, el tiempo se mide en ciclos de centrifugado, en el goteo constante de las buretas y en el zumbido eléctrico, grave y omnipresente, de los espectrómetros que devoran electricidad con un apetito voraz. El aire es una entidad física, pesada, cargada de una mezcla olfativa que raspa la garganta. El aroma dulce y polvoriento de miles de granos de maíz molidos en harina fina, combatiendo contra el hedor acre, metálico y penetrante del ácido acético, el etanol y el reactivo de ninidrina, bajo la luz fría y parpadeante de los tubos fluorescentes, que bañan todo en un tono verdoso clínico. Una figura solitaria se mueve con la precisión de un mecanismo de relojería averiado por el cansancio, pero impulsado por una obsesión incombustible. Es Evangelina Villegas. Sus ojos, enmarcados por ojeras profundas que parecen tatuadas en su piel, están inyectados en sangre, irritados por los vapores químicos y la falta crónica de sueño. Sus manos, enguantadas o a veces desnudas por la prisa, están manchadas de amarillos y púrpuras, los colores de la guerra química que libra contra la naturaleza. Mientras el mundo desarrollado, los grandes poderes de la Guerra Fría y la élite científica occidental celebran la Revolución Verde, centrando sus miles de millones de dólares en el trigo y el arroz. Los cultivos de los imperios, los cultivos nobles. Evangelina está librando una batalla en el fango del desprestigio. El maíz es el paria. Para los científicos de corbata en Washington, Londres o París, el maíz es forraje. Es comida para cerdos. Es el sustento de los pobres que no pueden permitirse el pan blanco. Pero Evangelina, inclinada sobre los datos que escupe una máquina ruidosa, sabe algo que esos hombres ignoran. Sabe que el maíz no es inferior. Es una víctima de un error evolutivo, un rompecabezas incompleto. Sabe que, si logra descifrar la arquitectura molecular oculta en el endospermo de ese grano, si logra reescribir su código genético, no solo alimentará a México. Su ambición es mucho más aterradora y vasta. Salvará a millones de niños en las aldeas olvidadas de África subsahariana y en las planicies de Asia de una muerte lenta, silenciosa y horrible. Hola, amigo y amiga. Bienvenidos a un viaje hacia las profundidades de la obsesión humana. Hoy no visitaremos grandes palacios ni campos de batalla con generales a caballo. Hoy descenderemos al infierno microscópico, al drama industrial donde el sonido de fondo es el crujido de molinos de piedra y el burbujeo de ácidos hirvientes. Descubriremos cómo la terquedad de una química mexicana y un genetista indio desafió a la biología misma, rompiendo las leyes de la herencia para convertir un cultivo despreciado en el arma más potente jamás creada contra el hambre mundial. Para comprender la magnitud suicida de esta misión, no basta con mirar al año 1970. Debemos retroceder siglos y diseccionar el estigma, la maldición que ha perseguido al sea maíz desde que Cristóbal Colón lo presentó en la corte española como una curiosidad exótica. Cuando el maíz cruzó el Atlántico, viajó solo. Los europeos, en su arrogancia, tomaron la semilla dorada, pero ignoraron la tecnología indígena que la hacía viable. La nixtamalización, los pueblos mesoamericanos, a través de milenios de sabiduría empírica, habían aprendido a cocer el grano con cal, un proceso químico alcalino que liberaba la niacina, vitamina B3, y hacía digeribles las proteínas. Europa, ciega ante la ciencia de salvajes, adoptó el grano pero rechazó el método. El resultado fue una catástrofe de salud pública que abarcó siglos en el norte de Italia, en España y más tarde en el sur profundo de los Estados Unidos. Las poblaciones que dependían exclusivamente del maíz comenzaron a enfermar.
No era una enfermedad simple. Era la pelagra, una plaga bíblica traída por la ignorancia dietética. Se la conocía como la enfermedad de las 4D: dermatitis, diarrea, demencia y defunción. La piel de las víctimas se volvía escamosa, negra, y se desprendía como si hubieran sido quemadas por un sol invisible. Sus mentes se quebraban, cayendo en alucinaciones violentas antes de que sus órganos fallaran. Durante siglos, el maíz fue culpado. Se le consideraba un alimento maldito, un creador de locura, un cultivo que llenaba el estómago pero dejaba el cuerpo hueco. A mediados del siglo XX, la bioquímica moderna finalmente dictó sentencia. Y el veredicto fue devastador para los defensores del maíz. El análisis molecular reveló que la proteína del maíz era biológicamente defectuosa. Aunque el grano contenía proteínas, la gran mayoría eran ceínas, pobres en aminoácidos esenciales. Específicamente, el maíz carecía casi totalmente de lisina y triptófano. Estos no son simples nombres en un libro de texto. Son los ladrillos fundamentales de la vida humana. Sin lisina, el cuerpo no puede construir músculo ni reparar tejidos. Sin triptófano, el cerebro no puede sintetizar serotonina ni niacina. Esto significaba una realidad cruel y matemática. Un niño en una zona rural de Oaxaca o en una aldea de Ghana podía comer tortillas o papillas de maíz hasta reventar. Podía tener el estómago lleno y dolorido por la saciedad. Y sin embargo, a nivel celular, se estaba muriendo de hambre. Esta es la hambre oculta. Se manifiesta en el kwashiorkor, una palabra ganesa que significa la enfermedad que le da al primer hijo cuando nace el segundo. Vientres hinchados por la retención de líquidos debido a la falta de albúmina, cabello decolorado y rojizo, piel que se agrieta, apatía total. El maíz, tal como existía en la naturaleza, era una trampa mortal para los pobres. En este escenario desolador, donde la biología parecía conspirar contra la pobreza, entra Evangelina Villegas. Su presencia en el mundo de la ciencia de los años 50 era, en sí misma, una anomalía estadística, un error en la matriz social de la época. Nacida en la Ciudad de México, Evangelina creció en una sociedad donde el destino de una mujer estaba preescrito con tinta indeleble. La cocina, la iglesia, la crianza. El techo de cristal no estaba arriba. Estaba a la altura de los tobillos. Pero Villegas poseía una mente que funcionaba con la lógica fría y cortante de un bisturí. No le interesaban los roles sociales. Le interesaba la verdad empírica. Se abrió paso a codazos, literalmente y metafóricamente, en los pasillos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, un bastión masculino donde las mujeres eran vistas con condescendencia, como visitantes temporales en el templo del saber. No se detuvo allí. Su hambre de conocimiento la llevó al norte, a la Universidad Estatal de Kansas, en el corazón del cinturón del maíz de Estados Unidos. Allí, rodeada de hombres altos, rubios y que hablaban un idioma que ella tuvo que dominar a la fuerza, absorbió la química de cereales con una voracidad que asustaba a sus profesores. Mientras sus contemporáneos buscaban fama en la medicina clínica o la ingeniería civil, campos que daban prestigio y dinero, Villegas miraba hacia atrás, hacia los campos de maíz de su tierra natal. Su motivación no era la caridad. Evangelina no era una santa que buscaba la canonización. Era una científica impulsada por una rabia fría. Veía la paradoja de México. Una tierra fértil, capaz de producir toneladas de grano, y sin embargo, una población rural, raquítica, con niños que no crecían lo suficiente, con capacidades cognitivas mermadas por la falta de nutrientes. No era un designio de Dios, era un problema químico.
Y como química, sabía que los problemas químicos tienen soluciones. La chispa que encendió la verdadera batalla. El evento que transformó una carrera académica en una cruzada. Ocurrió cuando se unió al recién formado CIMIT. Allí, en los pasillos de Texcoco, conoció a su contraparte, el hombre que se convertiría en su hermano de armas en las trincheras del laboratorio, el doctor Surinder Basal. Basal era un genetista indio, un hombre de voz suave pero con una voluntad de hierro forjada en la tragedia. Él también conocía el hambre, no como una estadística, sino como una memoria nacional. Había visto a su propio país depender de los barcos de la esperanza, cargados de grano extranjero, para evitar la inanición masiva. Al igual que Evangelina, Basal estaba obsesionado con mejorar la calidad de vida de los más pobres. Juntos, formaron una alianza que desafiaría las jerarquías del centro de investigación. A finales de la década de 1960, el mundo de la genética vegetal fue sacudido por un descubrimiento que parecía un milagro, pero que pronto se revelaría como una broma cruel de la naturaleza. Investigadores de la Universidad de Purdue habían identificado un gen mutante natural en el maíz, denominado opaco 2. Sobre el papel, el opaco 2 era el santo grial. Este gen recesivo alteraba la estructura de las proteínas del grano, reduciendo las inútiles ceínas y duplicando, literalmente duplicando, los niveles de lisina y triptófano. Nutricionalmente, el maíz opaco 2 era casi equivalente a la leche descremada. Era oro biológico. La comunidad científica estalló en aplausos prematuros. Se escribieron artículos, se dieron conferencias, se prometió el fin de la desnutrición. Pero cuando Basal y Villegas intentaron llevar este milagro del papel al campo, la realidad les golpeó en la cara con la fuerza de un mazo. El gen opaco 2 venía con un lastre genético devastador. El grano resultante no era el maíz duro, brillante y cristalino que los agricultores conocían y amaban. Era un desastre agronómico. El grano era suave, calcáreo, opaco, de ahí su nombre, y ligero. Parecía tiza. Cuando los agricultores mexicanos vieron ese maíz, se rieron. Y tenían razón para hacerlo. Primero, el rendimiento era menor. Las mazorcas pesaban menos. Segundo, y más catastrófico, al ser blando, el grano era extremadamente vulnerable a las plagas. Los gorgojos y los hongos atravesaban la cáscara débil y devoraban el interior antes incluso de la cosecha. En los silos de almacenamiento, el maíz opaco 2 se pudría o se convertía en polvo en semanas. Tercero, y el golpe final, sabía horrible. Al intentar nixtamalizarlo para hacer tortillas, la masa se volvía una pasta aguanosa y pegajosa que no se podía trabajar. Las mujeres en las aldeas lo rechazaron tajantemente. «Esto no es maíz», decían. La euforia científica se derrumbó. Las grandes fundaciones y los gobiernos, que habían inyectado dinero con entusiasmo, cerraron el grifo. El consenso internacional fue brutal y rápido. El maíz de alta calidad proteica es un callejón sin salida, una curiosidad de laboratorio. Olvídenlo y vuelvan a trabajar en el rendimiento por hectárea. La mayoría de los científicos abandonaron el proyecto. Era carrera muerta. Pero Villegas y Basal se quedaron solos frente al muro. Se negaron a aceptar que la naturaleza les hubiera mostrado la solución, la alta proteína, solo para hacerla inalcanzable. Decidieron hacer lo imposible, corregir la evolución. Aquí comenzó el infierno técnico. Una odisea que duraría décadas y que no se libró en grandes salas de conferencias con aire acondicionado, sino en el calor sofocante de los campos de prueba de Obregón y Poza Rica, y en el frío clínico, casi carcelario, del laboratorio de química en Texcoco.
El plan de batalla era de una complejidad abrumadora. Tenían que tomar ese maíz nutritivo pero defectuoso, el donante del gen opaco 2, y cruzarlo con variedades nativas robustas y duras. Pero aquí estaba la trampa genética. Cada vez que cruzaban el maíz para hacerlo más duro, los niveles de proteína caían. Había una correlación negativa, casi perversa, entre la dureza del grano y su calidad nutricional. La única forma de romper este vínculo era mediante la fuerza bruta de los números. No buscaban una aguja en un pajar, buscaban un átomo específico en un universo de arena. Decidieron utilizar una estrategia de genes modificadores. La teoría de Basal era que existían otros genes menores, ocultos en el genoma del maíz, que podían endurecer el grano sin expulsar la buena proteína. Pero para encontrarlos, tendrían que probar miles, millones de combinaciones. Evangelina Villegas transformó su laboratorio en una línea de ensamblaje industrial de alta velocidad, algo nunca visto en la biología agrícola. Diseñó, adaptó y calibró métodos para analizar muestras con una rapidez maníaca. No podía permitirse el lujo de los análisis lentos y meticulosos de la academia pura. Necesitaba velocidad industrial. El ciclo era una tortura logística conocida como shuttle breeding, o mejoramiento pendular. Basal cultivaba miles de familias de maíz en los campos experimentales. Bajo el sol abrasador, caminaba entre las filas de plantas, un mar verde que se extendía hasta el horizonte, seleccionando manualmente las mazorcas. Buscaba, con ojo clínico y dedos callosos, aquellas que parecían un poco menos opacas, un poco más cristalinas. Al final de la cosecha, enviaba bolsas y bolsas de granos al laboratorio de Evangelina. Aquí es donde la fábrica de proteínas de Villegas entraba en acción. Imagina el ruido. Molinos industriales triturando granos las 24 horas. El polvo fino cubriendo cada superficie, metiéndose en los poros de la piel, en los pulmones. El proceso químico era peligroso y delicado. Evangelina y su equipo de asistentes tomaban la harina, la disolvían en ácidos humeantes para hidrolizar las proteínas. Usaban reactivos colorimétricos que reaccionaban con el triptófano. Si la muestra se tornaba de un violeta intenso, había esperanza. Si era pálida, era basura. Llegaron a procesar hasta 25,000 muestras de maíz al año. 25,000. Es una cifra que hace sangrar los dedos solo de pensarla. Cada muestra requiere molienda, pesaje preciso, digestión química, lectura en el espectrómetro y registro de datos. Los asistentes de Villegas trabajaban turnos dobles. Sus retinas se quemaban de tanto mirar lecturas digitales. Sus huellas dactilares se borraban por el manejo de químicos y vidrio caliente. Evangelina era la general en este búnker, exigiendo perfección absoluta. Un error en un decimal podía significar descartar la semilla milagrosa o peor, promover una semilla inútil. 9 de cada 10 veces, el resultado era un fracaso absoluto. El informe llegaba a Basal. Muestra 45B, grano duro, pero proteína baja. Descartar. Muestra 89C, proteína alta, pero grano blando. Descartar. Muestra 102X, grano duro, proteína media. Descartar. Hubo momentos, a finales de los años 70, donde el proyecto estuvo a punto de colapsar bajo su propio peso. La administración del CIMMUTI, presionada por los donantes internacionales, veía cómo se quemaban miles de dólares en reactivos químicos y salarios sin obtener una sola variedad comercial viable. Los murmullos en la cafetería eran crueles. Llamaban al proyecto la locura de Basal o el desperdicio de Villegas. La presión era tal que Evangelina comenzó a vivir prácticamente en el laboratorio. Dormía en un catre improvisado, con el olor a nitrógeno líquido impregnado en su ropa, comiendo de latas frías. La duda, ese parásito silencioso,
comenzaba a carcomer su mente a las 3 de la madrugada. ¿Y si estamos persiguiendo un fantasma? ¿Y si la biología tiene un límite que no podemos cruzar? ¿Y si estoy desperdiciando mi vida en un error? Pero la persistencia mecánica, esa obstinación ciega que roza la locura, dio sus frutos. No hubo un momento de eureka cinematográfico con fuegos artificiales. El éxito en la ciencia real suele ser silencioso, llegando un martes por la tarde, entre el cansancio y el aburrimiento. Sucedió cuando decidieron cambiar la estrategia visual. Basal, usando una mesa de luz, un negatoscopio, comenzó a seleccionar granos que, al ser iluminados desde atrás, mostraban una opacidad parcial, un patrón de islas de dureza dentro del almidón blando. Cruzaron esos granos una y otra vez, acumulando esos genes modificadores menores, como quien construye una presa poniendo una piedra pequeña tras otra. El día del punto de inflexión, el espectrómetro escupió los datos de una muestra. Exteriormente, el grano parecía un maíz común y corriente, duro, vítreo, brillante, resistente a la uña, idéntico al que los campesinos habían cultivado por siglos. Cualquier agricultor lo habría aceptado. Evangelina tomó la tira de papel con los resultados, leyó los números, parpadeó, se limpió los ojos con el dorso de la mano y volvió a leer. El corazón debió detenerse en su pecho por un segundo eterno. Los niveles de lisina y triptófano no habían bajado. Seguían siendo tan altos como en el mutante original Opaco 2. Habían roto la correlación negativa. Habían logrado lo imposible. Encapsular una nutrición superior, digna de la leche o la carne, dentro de un envase blindado, rústico y resistente, diseñado por la naturaleza para sobrevivir en el campo. Habían creado el QPM, Quality Protein Maize, o maíz de alta calidad proteica. Era una quimera biológica perfecta. Evangelina llamó a Basal. No hubo gritos. Solo la confirmación silenciosa y compartida de dos personas que han cruzado un desierto y finalmente ven el océano. Sin embargo, si pensaban que la batalla había terminado, estaban equivocados. El éxito en el laboratorio solo trajo consigo nuevos enemigos, porque el mundo real es infinitamente más cínico y viscoso que la pureza de la química. Cuando presentaron el QPM al mundo, esperando ser recibidos como salvadores, se encontraron con un muro de escepticismo burocrático y corporativo. Las grandes corporaciones de semillas estadounidenses miraron el QPM con desdén. ¿Para qué vender esto?, argumentaban. No podemos patentarlo fácilmente. Es una variedad de polinización abierta. Los campesinos pueden guardar la semilla y volverla a sembrar. No hay negocio recurrente. El capitalismo agrícola no quería una solución al hambre. Quería un cliente cautivo. Además, los nutricionistas escépticos en los gobiernos decían, ¿realmente hará una diferencia? La gente come otras cosas, no solo maíz. Ignoraban la realidad de las zonas de pobreza extrema, donde el maíz constituye el 70% o el 80% de la ingesta calórica diaria. Villegas y Basal tuvieron que dejar sus batas y convertirse en evangelistas de su propia invención. Tuvieron que luchar contra la inercia política, contra ministros de agricultura corruptos o perezosos, contra la ignorancia. Viajaron a las zonas más pobres y olvidadas del planeta. Fueron a Ghana, donde la desnutrición infantil era rampante. Fueron a las montañas de China. Fueron a Centroamérica. No llevaban promesas vacías, llevaban semillas y ciencia. Para convencer a los agricultores, realizaron pruebas demostrativas brutales y visuales. En una aldea de prueba, dividieron a los cerdos en 2 corrales. A unos los alimentaron con maíz normal, a los otros con QPM.
El resultado fue tan visual que no requería gráficos. Los cerdos alimentados con maíz normal crecían lentos, flacos. Los cerdos con QPM engordaban el doble de rápido, con una musculatura robusta y piel sana. Cuando los agricultores vieron esto, entendieron inmediatamente. Si hacía eso con los cerdos, ¿qué haría con sus hijos? La adopción comenzó lenta, pero imparable. En Ghana, las madres comenzaron a reportar que los niños que comían la papilla de QPM, llamada Obatampa, que significa buena madre que amamanta, dejaban de llorar constantemente. Sus vientres se desinflaban, su cabello recuperaba el color negro y volvían a jugar. La hambre oculta estaba siendo derrotada, no con pastillas ni hospitales, sino con tortillas y atole. El legado de esta lucha titánica no se mide en patentes ni en cuentas bancarias en Suiza. Evangelina Villegas nunca se hizo rica con esto. Vivió una vida modesta. Su riqueza se mide en algo que la mayoría de nosotros no podemos cuantificar: la viabilidad biológica de generaciones enteras. En el año 2000, el mundo finalmente inclinó la cabeza ante la Dama del Maíz. Evangelina Villegas se convirtió en la primera mujer en la historia en recibir el Premio Mundial de la Alimentación, el equivalente al Premio Nobel en la agricultura. Subió al estrado, pequeña, envejecida por los años de exposición a químicos y estrés, pero con la dignidad de una gigante. A su lado estaba Surinder Basal. Fue un reconocimiento tardío, décadas después de sus noches sin dormir en Texcoco, pero fue justo. Hoy, millones de hectáreas de maíz de alta calidad proteica se cultivan en todo el mundo. Desde las laderas de los Andes hasta las sabanas de África Occidental y las terrazas de Asia. Imagina por un momento una choza en una zona rural de Etiopía o en la Sierra de Guerrero. Es de noche. Una madre está preparando la cena sobre un fuego de leña. El humo sube hacia el techo de paja. Ella muele el maíz, hace la masa y alimenta a su hijo pequeño. Ella no sabe quién es Evangelina Villegas. Nunca ha oído hablar del doctor Basal. No sabe qué es un espectrómetro ni entiende la estructura de la lisina. Pero ese niño, que come con avidez, crecerá fuerte. Su cerebro se desarrollará completamente. Irá a la escuela, tendrá energía, tendrá un futuro. Vivirá. Esa vida es el resultado directo de la obsesión de una mujer que se negó a irse a casa cuando todos los demás se rindieron. Es el resultado del zumbido eléctrico en un laboratorio de Texcoco, donde la ciencia, combinada con una terquedad humana inquebrantable, literalmente cambió la composición de la vida para salvar a la humanidad. Y así, mientras las luces del CIMMYT siguen parpadeando hoy en día, el fantasma de esa lucha permanece en cada grano de maíz mejorado. Un testamento silencioso de que, a veces, los verdaderos héroes no llevan capa, sino batas manchadas de ácido y manos llenas de harina. Para entender a fondo la odisea técnica, debemos sumergirnos aún más en la atmósfera opresiva de la década de los 70 y 80 en México. El CIMMYT no era un paraíso de alta tecnología como lo imaginaríamos hoy, con pantallas táctiles y robótica. Era una instalación industrial, funcional, rodeada de campos de cultivo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Bajo la sombra de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el clima político era tenso. La Revolución Verde estaba siendo criticada por activistas que decían que favorecía a los ricos, mientras que la población mundial crecía exponencialmente, acercándose a los 4.000 millones. El espectro de la hambruna maltusiana, la idea de que la población superaría la producción de alimentos, aterrorizaba a los planificadores globales. En este contexto, el Laboratorio de Calidad de Proteínas de Evangelina, conocido internamente como el Laboratorio de Evangelina, o a veces, con temor reverencial, la trituradora,
operaba como una entidad autónoma. El ruido era ensordecedor. Villegas había instalado molinos UDI de ciclón, máquinas ruidosas que pulverizaban los granos mediante un flujo de aire a alta velocidad y un impulsor que giraba a miles de revoluciones por minuto. El sonido era un aullido constante, un chillido agudo que obligaba a los técnicos a gritar para comunicarse. El polvo era el otro enemigo. A pesar de los extractores, una fina neblina de almidón flotaba en el aire. Se asentaba en las pestañas, en el café, en los documentos. Pero ese polvo era la materia prima de la verdad. El análisis de triptófano era particularmente vil. Requería el uso de ácido acético glacial y anhídrido acético, mezclados con ácido sulfúrico concentrado. La reacción exotérmica generaba calor y vapores que picaban la nariz. Si caía una gota en la bata, la tela se desintegraba en segundos. Si caía en la piel, dejaba una quemadura química que tardaba semanas en sanar. Evangelina manejaba estos reactivos con una destreza de pianista, enseñando a sus técnicos a respetar, pero no temer, a la química. Desarrolló una modificación del método colorimétrico de Opienska-Blauth. El protocolo original era demasiado lento para las miles de muestras que Basal enviaba desde el campo. Villegas lo simplificó, redujo los volúmenes, optimizó los tiempos de incubación. Lo convirtió en una línea de montaje. «Más rápido», les decía a sus técnicos. «El campo no espera. La cosecha de Obregón está llegando». La relación entre Villegas y Basal era una simbiosis perfecta de opuestos. Basal era el hombre de las plantas, el genetista que entendía el lenguaje del polen, la seda y las hojas. Pasaba sus días bajo el sol, con sombrero de paja, cubierto de polvo y polen de maíz, caminando kilómetros entre las surcos, observando fenotipos. Evangelina era la mujer del grano, la química que entendía el lenguaje de las moléculas, los enlaces peptídicos y la absorbancia de luz. Ella vivía en la sombra artificial del laboratorio. Se reunían en los pasillos, intercambiando datos como contrabandistas. Surinder, la familia 456 es basura. No tiene triptófano. Pero Evangelina, la planta es hermosa, resistente a la came, fuerte contra la roya. No me importa si la planta es de oro macizo. Si el grano no nutre, no sirve. Mátala. Y Basal, con dolor en el corazón de agrónomo, pero con la disciplina del científico, volvía al campo y eliminaba esa línea genética, esa crueldad necesaria, ese filtro implacable de Villegas. Fue lo que salvó al proyecto de la mediocridad. Ella era la guardiana de la calidad. No dejaba pasar nada que no fuera excelente. La travesía del desierto duró casi 10 años. 10 años de cruzas. 10 años de esperar 4 meses a que el maíz creciera, cosecharlo, secarlo, analizarlo y descubrir que habían fallado otra vez. La naturaleza se resistía. Los genes modificadores que endurecían el grano parecían estar ligados genéticamente a una baja producción de lisina. Era como intentar armar un cubo de Rubik, donde cada vez que completabas una cara, la otra se desordenaba. La comunidad científica internacional comenzó a burlarse abiertamente. En conferencias en Iowa o Nebraska, los genetistas estadounidenses preguntaban con sorna: ¿todavía siguen jugando con el OPAC-2? Eso es historia antigua. Basal apretaba los dientes. Villegas se encerraba en su laboratorio y trabajaba más duro. La presión financiera era real. El CIMIT es una organización sin fines de lucro, financiada por donaciones de gobiernos y fundaciones como la Rockefeller y la Ford. Cada año, los auditores revisaban los proyectos. ¿Cuál es el avance del QPM?, preguntaban los hombres de traje. «Estamos cerca», respondía Basal. «Llevan diciendo eso 5 años. Si no hay resultados comerciales pronto, cortaremos el flujo».
Fue en ese ambiente de guillotina pendiente donde ocurrió el milagro de los modificadores. La estrategia de Basal fue acumular genes menores. No había un solo gen de la dureza. Había docenas de pequeños genes que contribuían un poco a la estructura del endospermo vítreo. Al cruzar repetidamente las líneas que mostraban una ligera mejoría, fueron concentrando estos genes en una sola población. Fue una obra de orfebrería genética, lenta y dolorosa. Cuando finalmente obtuvieron las líneas de QPM, que eran agronómicamente idénticas al maíz normal, pero nutricionalmente superiores, el alivio fue físico. Pero entonces, llegó el desafío de la distribución. El maíz de alta calidad proteica no se ve diferente. No es azul brillante ni tiene una marca en la cáscara. Si pones un grano de QPM junto a un grano normal, son gemelos idénticos. Esto era un problema enorme para la adopción. ¿Cómo convencer a un campesino analfabeto de que siembre esta semilla en lugar de la que le dio su padre, si se ven iguales y saben igual? ¿Cómo convencerlo de que esta semilla salvará a sus hijos si el efecto no es inmediato como una medicina? Villegas y Basal tuvieron que diseñar estrategias de comunicación visual. El experimento de los cerdos fue clave, pero también lo fue la paciencia. En China, el gobierno adoptó el QPM agresivamente para la alimentación animal y humana, creando híbridos locales. Hoy, China es uno de los mayores productores de QPM. En México, la adopción fue más lenta, obstaculizada por la política y la burocracia. Una ironía amarga dado que el invento nació en su suelo. Pero en África, el impacto fue profundo. El doctor Sasakawa, un filántropo japonés, y el expresidente estadounidense Jimmy Carter, a través de su fundación Global 2000, tomaron la antorcha del QPM y la llevaron a Ghana, Etiopía y otros países. Allí, el QPM no era una curiosidad científica, era cuestión de vida o muerte. En las aldeas donde el maíz es el único alimento disponible durante la temporada de sequía, el QPM significaba la diferencia entre un niño sano y un niño con daño cerebral permanente o muerte. Los estudios de seguimiento mostraron que los niños en comunidades con QPM crecían un 15% más rápido en altura y peso que los grupos de control. Evangelina Villegas se retiró del CIMIT eventualmente, pero nunca dejó de preocuparse. Hasta sus últimos días, seguía preguntando por los avances, por las nuevas líneas, por la distribución. Murió en 2017, a los 92 años. No tuvo hijos propios, pero en un sentido muy real, biológico y profundo, tiene millones de hijos repartidos por todo el planeta tropical. Cada niño que sobrevivió al kwashiorkor gracias al maíz QPM lleva en su cuerpo la huella del trabajo de Evangelina. Sus músculos están construidos con la lisina que ella midió. Su cerebro funciona con el triptófano que ella protegió. Esta es la historia del maíz QPM. No es una historia de magia, es una historia de molienda, de ruido, de polvo, de ácidos, de fracaso tras fracaso tras fracaso, hasta que la realidad no tuvo más opción que ceder ante la voluntad humana. Es la prueba de que en los rincones oscuros y malolientes de un laboratorio industrial, lejos de los reflectores de la fama, se gestan las verdaderas revoluciones que salvan al mundo. El laboratorio en Texcoco sigue ahí. Las máquinas han cambiado, son más digitales, más silenciosas, más limpias. Pero si uno cierra los ojos y escucha con atención, bajo el zumbido de los nuevos secuenciadores de ADN, todavía se puede percibir el eco de los molinos de Evangelina, triturando el pasado para alimentar el futuro. Y así concluye este viaje al corazón del grano, donde una mujer mexicana miró a través de un microscopio y vio no células, sino el potencial de la humanidad, y no descansó hasta liberarlo.